30%. 40%. 20%. 80%. ¡Tan barato! Sí, en Supermercados Real queremos sorprender a mamá y papá. Por eso no te podés perder el baratazo de mamá y papá. Vení y encontrá descuentos increíbles. Sí, así mismo, increíbles. Además, mamá y papá pueden ser los flamantes ganadores de 36 carritos de 500.000 guaraníes, televisores, computadoras y muchos premios más. El baratazo del Real va a dejar a mamá y papá con la boca abierta. ¿Qué estás esperando para venir? Supermercados Real. Somos familia. Nos vamos, son las 11:30, ya está Arturo, mil disculpas por los minutos robados. Nos encontramos mañana. Muy bien, señoras y señores, mañana a las 9:30. Nos vamos, Gaby. Vamos. Muy bien, gracias por acompañarnos. Ya viene el comandante con su fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Chevrolet, Fine New Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Sin bola. Sin bola. Vos no pudiste ver, niño, porque estamos haciendo letra, ¿verdad? No, el partido no, en ese horario no pude ver. No, incluso cuando te va porque no se transmite por radio. ¿Vos, sí. Víctor? ¿De qué partido hablamos? ¿El de Táchira? Lógico. No, yo vi Santos Boca. Ah, bueno, listo. Entonces yo vivo equivocado. Yo me fui a la serie de Táchira con Interior, Ricardo. Yo vi un poquito, Arturo, porque al salir de acá me fui a ver Táchira Inter. También visto. Y me puse ahí en la oficina, vino Rodrigo Canciano, instalamos ahí la televisión, he visto el segundo tiempo del partido. Sí. Y más le debe doler a Olimpia. Totalmente. Vos sabés que yo respeto mucho lo de Víctor Santos Boca, pero como es rival de los equipos del equipo de Olimpia, entonces dije, ¿esto qué es? Y dije yo, esto que vamos a hacer silogismo. Ya volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores loteamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Táchira, ¿cómo salió con Olimpia?
Olimpia. 3-2 ganó Táchira. Y ayer con Inter. 2-1. Y falta la vuelta. No, el partido de ida lo perdió 4-0 en Porto 4-0 Alegre. en Porto Alegre, sí. Ah, perdió. Ah, tenés razón. Entonces hay que hacer silogismo. Che. Inter le hizo 4 de local. Sí. Sí, Le hizo Olimpia. 6. Inter, Hizo a 10 de Olimpia. local. 10 de local, sí. Y cuando sale Inter, ¿cómo sale Inter afuera con montaje? Perdió Y los dos partidos perdió. 2-0 contra el Always Ready y ayer 2-1. Este grupo, Entonces no es la máquina. no, este grupo tiene la particularidad que hasta ahora están ganando todos los locales. Todos los partidos Sí, fueron ganados por Por locales. eso digo, no es la máquina. No. Silogismo. Silogismo. Táchira le ganó a Olimpia. Sí, Táchira le ganó a Inter. sí. Olimpia tiene que ganar sí o sí su partido. Sí o sí. Sí, sí, es silogismo. Sí. Para entrar a comparar, Táchira ganó los partidos adentro. Sí. Inter ganó los partidos adentro. Sí. Ayer, ustedes llegaron a ver, antes del empate a 1, la salvada del Inter. Sí, varias jugadas donde se salvó el Inter. En el piso, Ricardo, Sí. tirado en el piso los jugadores, ¿verdad? Sí, Pelota al palo izquierdo y una desesperación del Inter terrible. ¿Sabes lo que me hizo acordar, Ricardo? No. Porque niño no pudo ver. ¿Vos no viste, niño? No, señor, estaba camino, estaba No, y siguiendo por Víctor su vio Twitter. partido, vio el de Santos Boca. Me hace acordar lo que Olimpia malogró por las desatenciones defensivas del Inter. Es cierto, sí. De Lomba, principalmente el arquero que salía muy jugado. Sí, y sé Gabriel que le dio la posibilidad al gol de Táchira. También, sí. Que también estuvo metido en dice- el partido de Olimpia en el error. Sí, qué rara esta serie. Rarísima. La diferencia que tiene Olimpia en contra hoy por hoy es que si gana también Olimpia los 3 de local, la diferencia de gol le está Eso puede jugando en pesar, contra. eso puede pesar. Si ganan todos de local. Si ganan todos los locales, por ejemplo. Sí. Porque terminarían todos igualados en 9 en ese caso y allí pesaría la diferencia de gol que Olimpia la tiene muy en contra en este momento. Ahora es Inter, Always Ready y Táchira tercero. Sí. Por diferencia de gol también, por el puntaje 6-6-6. Y falta Estamos el hablando partido- de esto, Ricardo, por los partidos. Seguíamos y a Cerro, pero presta atención. Después sobre el final atacó con todo Inter. Anduvo bien el arquero de Táchira, creo que lo compartimos, pero esa gran diferencia a favor de Inter no existió y por el contrario, tambaleó cuando se propuso atacar ayer Táchira, Ricardo. Después Arturo al final lo pudo empatar a lo guapo, a lo desordenado, sin ser el Inter del buen toque y lo que vimos contra Olimpia. Con algunos córner, algunas pelotas y la falta que comete el defensor al borde del área, que casi le hace penal en un córner. Sí, tenés razón. Pero redondear todo esto, antes del gol del Táchira, que ojalá la audiencia haya visto, ya tenía su partido a favor el Táchira. Sí, ya lo controló y lo tuvo en un arco a Inter. Lo pudo haber ganado por mayor diferencia y sufrió al final. ¿Cuántos partidos llevan su campeonato Táchira? Y en Venezuela deben estar por la cuarta, quinta fecha. Voy a buscar el dato exacto, pero no tiene demasiado rodaje en el torneo nacional. La pregunta es adrede. Sin el rodaje que tiene Inter, con todo lo que tiene encima, Olimpia, already no, porque el campeonato venezolano arrancó recién, ¿verdad? El campeonato boliviano, sí, empezó Boliviano. recién, sí. Voy a buscar aquí el dato que tiene que ver con Táchira. El Deportivo Táchira jugó 4 partidos en la temporada en Venezuela. 4 partidos hasta aquí tiene 3 victorias y 1 derrota. Ese que perdió por goleada. Exactamente, contra Sí, Zulia había contra perdido Zulia. después de jugar ante Olimpia y después ganó todos los partidos a nivel local. Es puntero en su grupo porque en Venezuela se dividen en 3 zonas y hoy Táchira encabeza la zona A con 9 unidades. ¿Y qué extranjero tiene Táchira? Táchira extranjero. Nosotros transmitimos el partido Sí, que le sí. ganó Olimpia. Sí, tiene algunos extranjeros, no muchos. Y contra Olimpia, Ricardo compañero, fue generoso Táchira, ¿eh? Sí, les perdonó muchísimo en el primer Le tiempo. perdonó muchísimo. Y es una lección. No hablar de su campeonato, poco partido jugado, plantado en la cancha. Inter le ganó 4-0, es verdad. Pero ayer el Inter no dio. Jugaba como esos equipos tirando centro. Perdió todo el control. Y eso es lo que más le debe doler a Olimpia, Ricardo compañero. Yo creo que sí, Arturo. Viendo lo del Inter, el 6-1
Olimpia, no sé si existe una diferencia de tantos goles a favor del Inter. Y que pudo sacar Inter 10 de distancia, 10 de goles de diferencia. Sí, pudo. Un Olimpia, se nota que fue un Olimpia muy desarmado, pero Táchira también pierde 4-0 contra el Inter. Contra Inter, Y exactamente. ayer le ganó y le ganó bien. No, yo repito, yo me sostengo en lo que digo. Yo no digo como dice Ricardo los minutos finales que atacó, tiró centro y pudo haber No, empatado. antes tenía para liquidarlo. Antes del partido hay una pelota al palo izquierdo y después que otro dispara y le pega en el defensor. Sí. Y se caía ese equipo de Inter. Sí, Inter que tiene en el medio ahora la final con Gremio. Juega con Gremio, Olimpia, Gremio. Sí, del campeonato gaucho del contra campeonato, Gremio, sí. exactamente. Aquí miro los extranjeros de Táchira. Del equipo titular, 3. Trejo, zaguero central argentino, Gómez, delantero, Lucas Gómez, y el panameño Góndola, que le hizo pasar mal la vez pasada a Otálvaro. Como decía, es panameño, Freddy Góndola. Es muy Son los rápido, extranjeros muy que rápido. juegan de titulares en este equipo de Deportivo Táchira. Y con 2 penales, el primero para Inter y después para Táchira. Sí. Así fue. Así fue. Se están De los cobrando goles del partido 2. Pero digo nomás que no hay que subestimar. Cuidado con Táchira cuando salga, porque si tiene posibilidad va a pelear. Sí, y en la última fecha juega ante Olimpia. Táchira Acá. perdió sus 2 partidos de... Perdió sus 2 visitantes y le queda ante Olimpia, y ahí van a cerrar. Olimpia ahí y Always Ready. Always Ready en Venezuela, y ahora y en la última le queda Olimpia en para 1, y ahí veremos cómo está el panorama, si pelea todavía por avanzar en Copa o si pelea por lo menos el tercer puesto, porque así como viene la mano en el grupo, hasta la última fecha tiene pinta que va a estar reñido en los 3 lugares, de ya sea los Si 2 Olimpia llega a Libertadores. perder mañana, Se complica muchísimo. Si Olimpia llega a perder mañana, se complica porque al mirar la tabla va a quedar último. Pero si vamos a la diferencia numérica, estaría 3 puntos por debajo de Inter y 3 puntos por debajo de Táchira. Y con los 2 juega todavía de local. Por eso ayer, cuando veía el resultado de Táchira, por lo menos el análisis que yo hacía es, si miramos del lado malo, el resultado es muy malo porque Olimpia queda último y hasta quedaría fuera en ese caso de Sudamericana. Pero si miramos del otro lado, estadísticamente, y que recorta la diferencia con Inter, Olimpia, aunque pierda, el día de mañana seguiría 3 puntos por debajo, y sus rivales directos, coincidentemente, sí, son pero los Olimpia no últimos que tendría que enfrentan. empatar. Y el empate lo deja último. No, acá digo. Ah, jugando acá. no, eso sí, ya tiene que ganar los 6 que Aquí le gana quedan. sí o sí, Sí, eso eso sí. sí. Entonces no Sí, es sí, claro. nada. No, es nada fácil. Y a Táchira, cuidado, Sí. Cuidado, está bien. 4-0 Ligo. Cuidado, por lo menos esa impresión tengo, Ricardo. Sí, jugando de local se hace muy fuerte Táchira. Los 2 partidos, a Olimpia le ganó bien, ayer ganó bien, pudo haber sido superior la diferencia que no aprovechó, pero todos los equipos se están haciendo fuertes de local. Si Y hoy deja una enseñanza, esto de campeonato. Sí. 4 fechas, jugado. Cuando jugó con Olimpia le ganó, creo que tenía una fecha de disputa. Un fecha, solo partido, una así fecha, mismo. Sí. Y bueno, es el Táchira, no tiene figura, tiene 3 extranjeros, hay que ver cuánto es su inversión, pero ya volvemos. La Pradera está de aniversario y cumpliendo 26 años, así que ustedes conocen toda la calidad de los productos lácteos de La Pradera. Estamos felicitando a todo el equipo de La Pradera, Lácteos La Pradera, cumpliendo 26 años. Muchísimas felicitaciones a directivos, a empleados, a lo que hace la clientela de La Pradera cumpliendo años. La Pradera cumpliendo 26 años de aquí. Muchísimas congratulaciones. Viajó Olimpia hoy. Así es, mismo. esta Ramón mañana. Sosa, la baja principal, los conocidos ya previamente, el caso de Roque Santa Cruz y de Polenta, igualmente lesionados que no están dentro de los viajeros. El resto completo. Después sí, salvo Ramón Sosa, que es el otro lesionado. Después están todos dentro de la lista de viajeros de Olimpia. Vamos a repasar esa lista de... Viajó López. A ver, aquí tengo la lista. López, no lo ubico. Está Aguilar, Olveira, Arzamendia, Salcedo, Marcelo Estigarribia, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Ale Silva, Jorge Recalde, Luis Cáceres, Camacho, Rodrigo Rojas, Jordan Santa Cruz, Iván Torres, Walter González, Derly González, Brian Ojeda, Isidro Pita, Otálvaro, Antolín Alcaraz, Diego Torres, Alan Benítez y Nicolás Domingo. No viajó López, Edward López. No, está Edward López. Y en contrapartida, por ejemplo, aparece Nicolás Domingo de vuelta, con alguna chance por lo menos de integrar la banca porque lleva 23 jugadores Orten. ¿Sabe por qué digo Víctor Edgar López? Edward López, no por él, porque uno debe respetar al jugador y
y es profesional y se dedica a eso. Si podemos llamarle y si quiere hablar. Yo creo que se está despidiendo de Olimpia. Sí, yo también pienso igual y creo que el jugador ya es consciente de que probablemente ya no se ha tenido en cuenta hasta el final del semestre. ¿Y sabe por qué? Porque entre Cristian Baceda, el gerente, Sí. uno de ellos recomendó López y Gorosito recomendó Chelo. Puede haber una variante ahí. Los dos, y yo me hago cargo de lo que digo, Bacedas, Gorosito, fueron los que sugirieron Chelo Estigarribia y Edgar López. Uno a cada uno, ¿se entendió? Sí. Lo que no me acuerdo bien es si me dijeron a mí, por ejemplo, Chelo fue, Gorosito fue Chelo y Baceda fue López. Pero ambos recomendados por uno de los dos. A eso voy. Y como ya no está el compromiso tampoco, ¿se entendió? Sí. Lo llamativo. Porque si estuviera Gorosito o estuviera Baceda, habría todavía un respaldo para López. Sí, y aparte al anunciar el presidente que Va a haber recorte y tengan o no contrato, entonces quiere decir que va a ser más fácil, entre comillas, la salida en ese caso, porque en otro momento se hablaba mucho de respetar el contrato, cumplir, pero ahora el propio presidente... ¿Y Ergas? Ergas todavía no está, ahora a partir de esta semana él comienza a trabajar de vuelta. ¿Cuánto tiempo fuera? Y él se había lesionado en noviembre, en el clásico del clausura de la fase regular. Ahora está cumpliendo su 6º mes. Pero él viene hasta junio. Sí, él había llegado hasta junio a préstamo. Entonces tenés López, tenés Ergas. ¿Cuál fue el último partido que hizo Jorge Roca? Fue antes de la pandemia. Y el último partido ya fue el año pasado ante Guaraní, me acuerdo, se lesionó en cancha de Guaraní. Suma 3. Sí. William Candia. William Candia. De la Cruz. Sí, de la Cruz. De la Cruz que vi que estaban corriendo, pues si podemos hablar con Miguel Figueredo, o con Carlito Gianni va Sol. Domingo otros que... de la Cruz va Sol, digo. No, de lo que están dejando limpia. Sí, vamos No, a ya llamarle sé, con los pero compañeros. para ratificar malo de la Cruz que no juega, no viajó, va Sol. Sí, ahora lo estamos buscando al doctor Figueredo allí con los Y compañeros. a ver si puede hablar de Beto de la Cruz. ¿Y otro? Y Domingo, como decía Ricardo, pero Domingo está por lo menos allí como opción C, aparece ahora, porque llegó a jugar partidos de este torneo, ahora viaja. No tiene tantas chances, pero tampoco está tan en el fondo como los demás, en este momento por lo menos. Bueno, estamos tocando nombres de los que no están, salvo Domingo, para este partido, respetando indudablemente el viaje de Olimpia y el enfrentamiento de mañana. Ya volvemos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Los que jugaron por el Inter son los mismos que van a enfrentar en su clásico. Ahora, ¿con quién juega? Contra Inter. Gremio juega la final. Y no son los mismos que jugaron. ¿O se cuidaron? Voy a buscar el equipo ayer para tener Salvo que certeza, haya llevado un alternativo. pero por lo menos... Pero no, está Nonano que Nonano sea Gabriel... Nonato, perdón. Fíjate vos el equipo que puso, a ver si es un pretexto por lo que le hizo ayer segundo Tento Táchira, que es para que Inter se ruborice el segundo tiempo, le escondieron la pelota, le tocaron, la abrieron la cancha, o miento, Ricardo. No, así fue. Yo el segundo tiempo observé y fue así. No, el segundo tiempo, primero estábamos en el estudio. Sí, claro, por eso. Pero para repasar el equipo de Inter, porque producción externa, Titón, me dice el querido Titón, mira, fíjate qué equipo puso y se cuidó por lo que viene. Pero no creo, si se habló del campeonato brasileño, la dinámica, el fútbol, heredea. No, ya volvemos. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Es decir, equipos comparados, el que enfrentó a Olimpia, Inter, y el que enfrentó al Táchira. Y mirando lo que puso ayer Marcelo Lomba en el arco, había jugado ante Olimpia. Sí. Sarabia de lateral derecho no jugó ante Olimpia, hay un cambio. C. Gabriel sí, Cuesta sí, Moisés sí. El doble 6 fue Gustavo, que no estuvo, fue Eden Nilsson, aquella vez el titular. Eden Nilsson fue el titular, 2 cambios entonces. Rodrigo Dourado sí había jugado.
Jugó Tyson, que sí estuvo ante Olimpia. Ya no terminó el partido, fue cambiado. Fue cambiado, exactamente. Jugó Marcos Guillerme de titular, que la vez pasada había entrado de suplente. Ahí contamos el tercer cambio. No, Marcos Guillerme jugó. Guillerme jugó de titular. Perdón. Yuri Alberto. Y Thiago, que es su goleador. Thiago Galiardo sí jugó. Yuri Alberto, No jugó. Ahí había estado. Voy a buscar quién fue el titular de Olimpia, pero 3 cambios. Son 3 cambios los que hizo con respecto al equipo que viene. Bueno, no es mucho, ¿eh? No reservó mucho. Y encima Edenilson entró ayer en el segundo tiempo. Mauricio entró ayer en el segundo tiempo. Bueno, y estamos en contacto con Juan Tolizano, el técnico del Táchira. Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte. Bueno, Juan, estamos observando por televisión parte del partido porque tenemos distintas actividades deportivas y te vimos angustiado, no sé si la palabra es angustiado, corregime, cuando no llegaba al gol Táchira y te atrapaba vos hasta que hace el empate y luego gana. Contanos esas sensaciones, Juan Tolizano, técnico del Táchira, que tuviste adentro del campo para esta victoria ante Inter, que creo, cuando estaba emparejado el partido con Táchira, pudo haber sacado mayor diferencia incluso. Bueno, había una necesidad muy grande de nosotros por la aspiración que tenemos como grupo y por lo que queremos conseguir en pelear una posibilidad para nosotros de continuar en Copa y el no sumar iba a ser realmente una complicación para nosotros, venir de los reveses y luego en casa no poder conseguir los puntos iba a ser complicado para nosotros, un rival sumamente difícil que creo que es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene movimientos en su forma de jugar bastante complejos para poderlos controlar y bueno, creo que lo hacíamos bien y por eso de repente la cara de no de angustia pero sí de preocupación de que iba pasando el tiempo y no llegaba la posibilidad del gol. Y bueno, cuando llega el gol creo que el equipo tuvo la templanza de ir a buscarlo y bueno, llegó la situación del penal y pudimos conseguir la victoria que nos deja allí, ¿no? Hoy no estamos capaz en el puesto que queremos estar, pero estamos prendidos en la pelea por una posibilidad de clasificarnos. Esta enseñanza de la dirección técnica, ¿qué te hace pensar? Ver al rival, estudiarlo primero, cómo se mueve, porque la agresividad vino en la complementaria, tengo entendido. Sí, nosotros sabíamos cómo enfrentar el partido, teníamos una idea de cómo jugarlo y creo que por allí nosotros manejamos desde este punto de vista, ¿no? Siempre antes de poder dominar creo que hay que saber controlar, no puedes dominar sin tener el control. Nosotros debemos tratar de controlar y neutralizar al rival, evidentemente juegan bien y te iban a conseguir espacios en algún momento, pero hicimos un partido para minimizar sus posibilidades de juego y después, bueno, tratar de sacar el mejor dividendo de lo que hacemos nosotros, ¿no? De tratar de tener una velocidad diferente al momento de atacar, de poder aprovechar los espacios que ellos dejaban cuando se incursionaban al ataque con mucha gente y tratar de atacar los espacios en claro que quedaban en el fondo de ellos. Y bueno, creo que nos salió bien porque tuvimos la paciencia suficiente, no perdimos la cabeza a pesar de ir abajo en el marcador y bueno, poderlo dar vuelta te genera una satisfacción, te da un envío anímico y te da la posibilidad de sumar 3 puntos ante un rival que realmente creo que puede llegar a ser llamado el macho del grupo, ¿no? Claro, tenés razón, Juan Tolizano, el técnico del Táchira. Sin desmerecer lo del Táchira, su trayectoria internacional de copas es varias veces concurrente a la Copa, y así dicen las estadísticas. Debo preguntarte, cuando sale la llave y se forma Inter, Olimpia, Táchira, el rey de Bolivia. Bueno, yo no sé si figuraba Táchira tanto así. Gana de local a Olimpia y gana Inter. Y eso le viene bien para ustedes, para hacerse sin público respetar en casa. Sí, seguro. Nosotros somos un equipo de mucha tradición en nuestro país. No nos podemos comparar con Olimpia e Inter en cuanto al contexto internacional porque son equipos ganadores
copas y realmente están en otro contexto, ¿no? Los equipos que han logrado tener su chapa en esa Copa Libertadores realmente son de otra alcurnia, digamos, ¿no? De otra jerarquía. Y para nosotros es importante como club, como grupo de trabajo, que en el presente que tenemos actual, poderle ganar a dos equipos con tanto renombre en Sudamérica nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da ilusión y nos aferramos a eso, ¿no? Al sueño que tenemos de poder trascender. Nada está escrito, aún faltan para nosotros 2 fechas, falta un partido todavía entre Always Ready y Olimpia en La Paz, que seguramente no va a ser fácil para ninguno de ellos. Entonces todavía falta, creo, mucho por jugar. Esos 2 partidos, esas 2 fechas van seguramente a marcar nuestro destino y bueno, eso es lo que queremos, ¿no? De tratar de forzar la barra hacia nuestro lado, de poder mantenernos en la pelea y poder llegar a la última fecha con opciones latentes de poder continuar en la Copa. Y con la calculadora en mano, para tu opinión, puesto que el miércoles se enfrenta al Rey de local y mañana juega el boliviano ante Olimpia, ¿qué vos considerás es propicio para ustedes? Y lo que pasa es que todos los resultados te generan situaciones que puedas tomarlos a favor o en contra, porque si tú piensas que puedas lograr ganar en condición de local, capaz tú dices, bueno, si ganamos nosotros, capaz si pierde Olimpia queda un poco lejos, contando en la próxima fecha nosotros poder ganar. Entonces yo creo que todos los resultados te generan una lectura diferente. Si empatan, todo queda muy cortito, hay mucha necesidad. Si gana Olimpia, el grupo queda todos iguales. Entonces creo que no pienso en qué resultado me sirve. Esperemos que se ponga el resultado. Creo que generarnos una ansiedad de pensar en un resultado que no es el nuestro, no lo veo cómodo, no lo veo del todo bien. Seguramente uno va a inclinar la balanza hacia algún marcador, pero creo que es mejor ver el partido, esperar cómo se desarrolla y después, bueno, que el resultado esté puesto, sacar la conclusión con ese resultado puesto y no generarnos una ansiedad previa pensando en algo que después, si no se llega a darse, te va a generar en tu cabeza, no sé si una dificultad, pero sí algo que no esperabas, que no querías. Entonces no lo veo de esa manera, ¿no? Creo que hay que vivir el día a día, es partido a partido y bueno, por ahora nosotros vamos a pensar en nuestro partido del fin de semana, que es un partido importante en la liga local, y después, bueno, pensar en el partido con Always Ready en la próxima semana. Es lo que por lo menos de antemano te puedo decir. Está bien, usando la expresión tan común, pero en el buen sentido, es paso a paso, como dicen los técnicos y los jugadores. ¿Cuánto, Lizano? Te voy a insistir con la pregunta porque ayer te describían la imagen, esa pelota al palo izquierdo, y después saca al defensor de Inter cuando lo tenía acorralado, Táchira. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Que no venía el gol o que no iba a venir? No, que venía. Había que seguir insistiendo. Ellos con un poquito de fortuna allí, y yo sentía que ya la fortaleza defensiva de ellos se estaba quebrando o se estaba mermando. No estaban como al principio y le pedía a los míos que insistieran, que si era el que creíamos que iba a caer. Y por suerte, bueno, cae con un poco de complicidad de ellos, con un poco de digamos, de lo que significa la fortuna, ¿no? Que el rechazo del central se nos dio para nosotros, ¿no? Se dio para Nelson allí, que pudo después definir de manera correcta, digamos, de cara al empate, ¿no? Claro, habla de C. Gabriel, que abrió la posibilidad de empate. Bueno, Juan Lizano, muchísimas gracias por este tiempo, disculparnos tantas preguntas en la serie de Olimpia y en el panorama que se está ahora desarrollando, y que te preguntaba cuál es el resultado y dijiste mejor esperar, paso a paso en el campeonato venezolano primero. Juan Lizano, muchísimas gracias por este tiempo, seguiremos charlando.
Bueno, un gusto para mí estar con ustedes, que se tomen el tiempo de pensar en nosotros y bueno, siempre a disposición de sus micrófonos para dialogar de fútbol. Un abrazo a la distancia. Igualmente, Juan Tolizano, el técnico de Táchira. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además de 30% de descuento en perfumería. Haz tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Pendiente tenemos, Gerardo, lo que dijiste ayer que no pudimos hacer en el extra con el manager o el gerente del Deportivo Guaira, La Guaira digo, y después necesitamos también colegas de La Paz o el mismo Cabrera. ¿Cómo están esperando Olimpia, que va a Santa Cruz mañana antes del partido viajando a La Paz? Entra a la cancha en la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoqui_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 o en el kilómetro 5,5, media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus te activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables de CD calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Jair Venezuela, colega del Táchira, pero Jair, debe ser Jair. Venezuela es Venezuela, digo, no es su apellido, creo. Si no es demasiado casualidad. Jair, el colega venezolano. Pero ahora necesitamos La Guaira, ¿verdad? Sí, La Guaira rival de Cerro esta noche. No, ahora tenemos que enfocarnos a lo de Cerro. Ya está el equipo confirmado, Víctor. Equipo confirmado, exactamente. Entra Mateus reemplazando a Enzo Jiménez y va con 2 puntas. Justamente hablábamos de esa situación ayer, era muy probable que ponga a Boselli y a Morales juntos y así se dio. Esta madrugada, a través de su cuenta de Twitter, Cerro confirmaba el equipo que va a jugar ante Deportivo La Guaira. Perdón, estoy confundido. Para que nos dé el equipo de La Guaira. ¿Sí? Perfecto, al colega Jair Pineda de Venezuela. Para que nos dé, no de Táchira, de La Guaira. Claro, de La Guaira. El equipo de Cerro para completar: Jan en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Mateus, Matías Villasanti, Ángel Lucena, Claudio Aquino y los 2 de punta, Robert Morales y Mauro Boselli, para medir hoy a La Guaira. El pregunto en la mesa, ¿tiene que ver con el primer partido esta configuración? Sí, para mí que sí. Porque en el primer partido no puso a los 2 puntas de entrada. Me refiero al partido de ida ante La Guaira. Sí, claro. ¿Dónde le faltó gol a Cerro? Donde le faltó, y el equipo rival era muy defensivo como para tuvo la tendencia, la chance, pero el gol no salió. Cerro va a tirar centros. Y no centro, pero para mí va a tener mayor presencia con Morales y Boselli allí, entre los centrales venezolanos. Para tirar centros. Como los goles que hizo contra Olimpia, sí. Desbordar y darle la pelota a 9. No, pero va a tirar centro Cerro hoy. Por arriba no creo. Más al ras del piso creo que va a intentar. Si sale a buscar centro. El primer partido, ¿cómo jugó contra La Guaira Cerro? Si sale a buscar centro se va a equivocar, porque no están finos Arzamendia y Espínola. A la hora de buscar centro no están bien. Sí, la sesión de pase es mi pregunta. No, pero Mateus, por ejemplo, es un jugador encarador que jugó bien el partido anterior contra Nacional, y Cerro sin meter centro jugó bien. Claro. Sí. Porque se dio cuenta que tirando centro no le va bien. Solo que a diferencia de Nacional, imagino yo, La Guaira va a entrar mucho más ordenado y mucho más defensivo. Sí. Porque Nacional, cuando empezó el otro día el partido durante la primera parte, estuvo totalmente desorientado. La Guaira no perdió todavía. No. Pero si sigue así va a tener 6 puntos. Sí. Y ese es el tema, que va a plantear probablemente un partido defensivo. La Guaira tiene ataque. Poco, casi nada. Pero está obligado. Por eso Chiqui hace este equipo. Aunque el partido de local ganó por cierto margen. Estaba ganando 1-0 y después termina empatando. Sí, ya sé, Ricardo, Víctor, Jorge. Este equipo que hace Chiqui
Es como para jugar de local así. Sí, es como para ir a buscar la victoria y asegurar ya de a poco la Claro, es como si clasificación. fuera que el partido se hace acá. Y sabe Chiqui que ya no tiene posibilidades en el campeonato, entonces se va a apostar Copa. En su No torneo hay otra. local se le abrió el arco. 4 goles hizo el fin de No es semana. arriesgado lo que hace Chiqui. No. Para mí Cerro tiene que salir Cerro y Olimpia, los dos, matar o morir. Este es su rival directo. No, pero para hay Cerro. algo, Ricardo, Víctor, Jorge. Encara esto porque sabe lo que es la Guaira, Chiqui Arce. Sabe lo que es la Guaira y sabe que los jugadores tienen que dejar todo en este No, partido. eso lo van a hacer. Digo, tácticamente, yo no digo que subestime, sino que pone todo ofensivo. Todo lo opuesto. Para mí no se achica ante la Guaira porque va a ser Sí, es lo que diferente. dije. Claro, sale a- Lo que quiero decir es que la vez ¿Tiene pasada con qué para ganar Cerro? podríamos haber pensado Cerro va a guardar algunos jugadores, tiene posibilidad en el campeonato. Ahora Cerro ya no tiene posibilidad en el campeonato. El que cree que tiene posibilidades para mí está... Sí, Ricardo, yo te entiendo y voy a insistir. El partido que Cerro juega contra la Guaira hoy es como si estuviera jugando en su olla en la configuración. Pone los dos laterales de protección en la misma defensa, Jan internacionalmente, los volantes en el medio incluyéndolo a Mateus y arriba Boselli y Morales, es decir, diciéndole al Guaira, te voy a poner un equipo ofensivo porque no vas a aguantar. Sí, yo también pienso eso, porque Cerro me parece que sabe que es más equipo que la Guaira y que hoy... Por eso pone dos delanteros sabe porque que va a el equipo buscar la de Sonora victoria. tiene que salir a buscar, Sí. porque hoy el que con el empate queda ahí segundo es Cerro, o sea, va a seguir quedando la Guaira tercero, salvo que vaya a buscar eso, que puede que quiera quedar con la Sudamericana nada más la Guaira, ahí cambia la cosa, dependiendo del plan. Yo creo que la Guaira hoy va a intentar algo más ofensivamente, va a salir a buscar en algún momento el partido de Cerro, no creo que se quede. Yo no siempre creo, en niño, que, defensa. que Chiqui subestime. Lo que Chiqui toma conciencia que este equipo de Cerro es más que la Guaira, Sí, sí. que tiene más y que va para ganarle al partido. Sí, va para ganar. Va para ganarle y prácticamente ir asegurando la clasificación. Sabe, como dice Jorge, que es muy probable que salga a defenderse nuevamente la Guaira. ¿Sabes por qué pienso eso, Jorge? Porque la vez pasada yo imaginé que ante América de Cali siendo local Claro que iba a salir a iba jugar. a salir a jugar un poco más y nada, fue un esquema totalmente defensivo y a cuidar Está el cero. diseñado a jugar de contra, Está ese diseñado a es jugar de el contra. formato de la Guaira. Y aquí en La Hoya solamente una vez pudo contragolpear, más que eso no. Por eso creo que la idea de Arce es esa, ponerle 2 puntas para que cada vez salgan menos y que Cerro pueda ser dominador del partido. Estamos con George Antar, que nos atiende deferentemente el presidente de La Guaira. ¿Cómo está, George? Buenas tardes. Muy bien, muy tranquilo, muy bien. ¿Ustedes cómo están, chicos? Bien, estamos hablando de la configuración de Cerro para el partido de hoy. Y sabrá George Antar, presidente de La Guaira, que Cerro pone un equipo ofensivo, con Boselli, con Morales, con los jalileros que se mantienen, es decir, los laterales, y un de campo con la presencia del brasileño Mateus. Desde el punto de vista de Cerro, no va a dejar nada a la reserva, va a ir al ataque ante la Guaira, George. Bueno, nosotros, como hemos mostrado en la Copa, somos un equipo que es muy organizado. Nosotros, al igual que Cerro, tenemos la necesidad de sumar. Como si bien le he dicho, nosotros nos armamos para trascender en esta Copa, ¿no? Con nuestras armas estaremos atentos a lo que es Cerro. Cerro es un equipo muy joven, muy aguerrido. La verdad me sorprendió mucho, me ha dado mucho. Pero bueno, nosotros somos un equipo que estamos dispuestos a trascender en esta Copa y bueno, y lo esperaremos con toda la convicción de que podemos seguir trascendiendo y marcando nuestra joven institución antes y después de esta Copa. ¿Usted sería tan amable de decir qué configuración pone hoy la Guaira, George? Yo soy el presidente del club, ¿sabes que los presidentes del club no tienen participación en el armado del equipo, ¿no? Pero bueno, estamos convencidos de que hoy será un día importante para nuestra institución. Nuestro club, como bien he dicho, se armó para esta Copa para trascender y bueno, estoy convencido de que hoy será un día histórico para nuestra institución. Claro, hablamos nosotros esto y queda con los compañeros porque le falta gol, tengo entendido, a la Guaira, ¿eh? Más poder ofensivo. Sí, bueno, el último partido de liga nuestro, el equipo se vio un poco más suelto. Para nadie es un secreto que nosotros en el torneo local apenas vamos por la 4ª fecha, lo que no nos ha permitido
estar un poco más fluido arriba en ataque. Pero bueno, yo creo que eso se va a ir dando poco a poco. La última jornada aquí en Liga, el equipo logró soltarse un poco, nuestro delantero estaba un poco más fluido, ¿no? Creo que poco a poco iremos a ver eso, pues. Pero como te digo, nosotros somos el equipo más pequeño, más chico del grupo. Tenemos la convicción que podemos trascender. Nosotros respetamos la historia de Cerro Porteño, seremos un equipo ordenado y bueno, y como hemos venido haciendo una copa, y bueno, esperando que las cosas nos den, pues. Bueno, compañero, con Jonathan Tal, que siempre nos atiende deferentemente, el presidente de La Guaira, rival de Cerro. Yo me despido del presidente y si es tan amable queda con los compañeros. Compañero. Presidente, tiene a todos los jugadores a disposición La Guaira, ¿verdad? No hay ningún lesionado, ninguna baja de último momento. No, ya a partir de esta jornada sí contamos absolutamente con todos nuestros jugadores, a diferencia de cuando llegamos a Cerro, de las primeras 3 jornadas. Hoy sí contamos con todos nuestros jugadores, de disposición del técnico. Presidente, le consulto, hipotéticamente, sin mirar el contexto del partido que después nos vamos a ir enterando, pero así de buenas a primeras en la previa, el empate para ustedes, ¿qué sabor tendría? Bueno, nosotros estamos en la obligación de sumar. Sin duda, el sumar 3 puntos para nosotros significaría asegurar un cupo, asegurar continuar en Copa, sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Nosotros tenemos como objetivo seguir siendo un equipo ordenado, seguir siendo un equipo que busca trascender, ¿no? Sumar siempre es importante. El hecho de que sumemos quiere decir que nosotros nos mantenemos en la pelea. Nos quedan 2 partidos, son de visitantes, pero hemos demostrado que somos un equipo ordenado, hemos sumado puntos de visitantes. Bueno, la idea de nosotros obviamente siempre es sumar 3 puntos, pero saldremos con la convicción de que lo haremos y seguiremos siendo un equipo ordenado. Presidente, ¿nos puede hablar un poco sobre las características que va presentando en este ciclo Daniel Farías como entrenador? Aquí Farías en su momento fue asistente técnico del cuerpo técnico de Cerro Porteño tiempo atrás, pero ahora en este tiempo, ¿cuál es la principal virtud de él al frente del Deportivo La Guaira? Bueno, nosotros con Daniel, obviamente, para nosotros es el mejor técnico de este país. Tenemos la suerte de tenerlo, de contar con él en un proyecto que ha sido un proyecto que él verdaderamente nos ha echado la mano en todos los sentidos. No solamente hacernos llegar a ganar nuestra primera estrella, que es difícil para un equipo, me imagino que en cualquier lugar del mundo, un equipo con una pequeña historia, un equipo proveniente de una empresa familiar, nos logró llevar nuestra primera estrella. Además de hacernos competir a nivel internacional, nos lleva a nuestra primera estrella y además de eso nos ayuda a formar y vender jugadores, porque para nosotros es una prioridad. Nosotros encantados siempre con su trabajo. Es una persona que nos ha contribuido muchísimo para el crecimiento de nuestro club. Bueno, presidente, le agradecemos. Estamos cerrando. Muchísimas gracias, Víctor. Cerramos con el presidente, ¿no? Ahora lo despedimos. Muchísimas gracias por el tiempo, señor George Antar. Gracias a ustedes. Bueno, está elogiando bastante a Daniel, se llama, ¿verdad? Sí, Daniel Farías. Lo catalogó el mejor técnico del país. Bueno, esto es un elogio desde todo punto de vista y el respaldo que le brinda al presidente de La Guaira, al hermano de César Farías. Así es, el hermano de César. 12-13. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota la abonás recién en junio. Hace feliz a mamá, la gente sabe Tupí.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Dale, Luis. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamá. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Difícil hablar con Beto de la Cruz? Hasta ahora no estamos teniendo la suerte, señor. Y con los mediocampistas, Jorge Rojas, se me va, William Candia. Sí, Jorge Rojas y William Candia también están probando los compañeros. ¿Y Ergas? Ergas, sí, ahora le hacemos la indicación también para llamar ¿Y López? a Ergas. Con Edward no hay caso, me dice aquí Rodrigo, me hace el gesto Bueno, que no hay caso. En el mes Mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermavel. Llámanos al 218-4000, síguenos en redes Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro 1215. Arranca con todo con Kenton. Tu camioneta Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Ustedes tienen el equipo de La Guaira. ¿Es el mismo que jugó el partido anterior contra Cerro? Carlos Olces en el arco, sí. Agnel Flores también, línea de 5, la misma línea de 5. Agnel Flores, Luis Martínez, Francisco Lamantía, Henry Pernía y Johan Cumana. Después en el medio, Francisco Paul, Arles Flores y Carlos Cermeño son los mismos tres que jugaron la vez pasada. Y en ataque, Darwin González había sido titular y José Reyes. ¿El mismo equipo? Sí, de Reyes no estoy seguro. Después el resto, los otros 10 sí. Pero voy a buscar exactamente el onceno. Sí, el mismo dispositivo táctico, porque aquella vez también paró un 5-3-2 y esta vez lo mismo, Reyes y Darwin González. ¿Cuántos goles tiene La Guaira? Y en la Copa Libertadores solo uno. Ante el ¿Y cuántos goles le hicieron? Y le hicieron solo uno. Solo Atlético Mineiro le pudo marcar, porque después 2-0-0. Uno y uno, sí. Uno a favor y uno en contra, La Guaira. Que viene a ser 4 en su torneo local. El menos productivo de todos, seguramente el menos efectivo y el que menos le hicieron gol entre todas las llaves. Sí, en la Copa, sí, solo que en el torneo local viene a ser 4. Allí se le abrió el arco después de mucho. 4-2 ganó el fin de semana. 3 goles de José Reyes y uno de Darwin González. 4-2 le ganó el Carabobo. Se le abrió el arco en el torneo venezolano a La Guaira. Bueno, compañero, vamos a compartir con Andrés Costa, el presidente de All Ready. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer, un saludo para todos los oyentes en Paraguay. ¿Hace cuánto tiempo que es presidente de All Ready? Le cuento que ya vamos a cumplir un año. Hemos administrado el club desde julio del año pasado y bueno, hemos tenido la suerte también de que nos acompañe el primer año de gestión con un título que producto de ello nos ha podido clasificar a esta Copa Libertadores. Tiene 26 años. Así es, tenemos 26 años, pero ya más de 4 años en la dirigencia del fútbol. Hemos comenzado como vicepresidente de Rey, desde que jugábamos en la tercera división del fútbol boliviano, en un proyecto bastante ambicioso donde hemos año tras año intentado pues ascender de categoría y bueno, hoy por hoy ya en el fútbol profesional, representando a una de las ciudades más jóvenes de nuestro país, pero con más crecimiento a la vez. Claro, cuando uno dice la edad, lo digo con mucho respeto, su papá, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, es un poco de la dinastía futbolera, padre, hijo, ¿es así? Bueno, sí, la verdad que nosotros somos muy apasionados por el fútbol y bueno, la
la familia pues ha decidido entrar pues en la dirigencia del fútbol en nuestro país, y bueno, hasta el momento lo hemos podido hacer con mucho éxito, con mucho trabajo también, mucho sacrificio. Aquí en Bolivia cuesta ser dirigente, pero creo que hemos podido acomodar al Club Always Ready en el sitio que nunca lo ha debido perder, que ya hace más pues, de 53 años que no juega en el campeonato internacional, y bueno, estamos paso a paso tratando de ganarnos un nombre a nivel Sudamérica. Sabemos que falta muchísimo para ellos. Somos un equipo pequeño en Sudamérica, pero con muchas ambiciones a futuro. Compañero, con el presidente del Already, rival de Olimpia mañana, Olimpia Santa Cruz cruza el día del partido y está el rival de Olimpia. Compañero, con el presidente del equipo Already. Presidente, y están atravesando un momento histórico sin duda, participación en Copa Libertadores, a fin del año pasado se consagraron después de 63 años, es decir, viene formando parte de un proceso, pero este momento llega a un pico histórico para el club. Bueno, así es, la verdad que estamos teniendo éxito en esta Copa, hemos podido ganar los 2 partidos en condición de local, y creo que en Paraguay hemos hecho un buen partido. Si bien nos hemos enfrentado a un equipo que tiene jerarquía para jugar la Copa como no es Olimpia, creo que se ha dado una buena imagen del fútbol boliviano en Paraguay. Tal vez creíamos que merecíamos un poco más, pero así es el fútbol, y estamos seguros de que el día de mañana tenemos que ser un equipo ofensivo, un equipo agresivo que ahogue al rival, y se caracteriza por hacerse fuerte en condición de local, producto de la altitud de nuestro estadio. Nuestro estadio se encuentra a 4.200 metros de altura, producto de la falta de iluminación. Hemos tenido que mudarnos a la ciudad de La Paz, que bueno, igual son 3.600 metros de altura, que Always Ready lo sabe aprovechar. Es un equipo que tiende a hacerse fuerte en condición de local, y producto de ello viene el campeonato de nuestra institución, y bueno, producto de ello también se le pudo